a continuar con esta serie de temas de mensajes que traemos todos los miércoles con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y este es el último mensaje de este año, de esta preciosa carta, y llegamos al mensaje número 50. Mensaje número 50, y ya estamos para terminar el capítulo 11 de Romanos, donde estamos. Habíamos dicho inicialmente, hermanos, que todo lo que es el capítulo 9, 10 y 11 habla de Israel, de por qué Israel no está alcanzando la salvación, o si lo hacen son muy poquitos. Y entonces el apóstol Pablo se dedicó a hablar la razón, pero también da una esperanza, obviamente, para el pueblo de Israel. Veamos entonces la soberanía de Dios en la salvación. Veamos todo lo que concierne a la salvación de Israel, y estamos mirando ahora la salvación de Israel y de los gentiles. El capítulo 11 de eso nos habla, de la salvación de Israel y de los gentiles. Hace 8 días veíamos la salvación de Israel, que habla Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Ahí veíamos 3 puntos, y veíamos cómo Dios no ha desechado a su pueblo, porque Dios ha salvado un remanente. Y ese remanente ha sido escogido por pura gracia. No es porque ellos son judíos o un pueblo étnico, sino que el Señor lo ha salvado por pura gracia. Y veíamos el endurecimiento de los no salvos, es decir, Dios a unos ha salvado, les ha otorgado la misericordia, y a otros los ha endurecido. Hoy vamos a ver, hermanos, un punto número 2 de la salvación de Israel y los gentiles, y nos vamos a enfocar en la salvación de los gentiles, cómo está enfocado en los versículos 11 hasta el 24. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 11 hasta el 24. Yo voy a ir aquí rápido, hermano, porque pues hay muchas metáforas allí que son entendibles. Ahora, antes de leer la escritura, yo quiero decirle que a este pasaje que vamos a leer, usted lo va a entender dependiendo la teología que tenga. Si usted tiene una teología, hermano, dispensacional, la va a entender distinto. Si tiene una teología pactual, la va a entender distinto. Entonces, lo que se recomienda es que quitemos esas tendencias que tenemos y que vayamos al texto a ver en sí qué es lo que dice. El pasaje mismo nos aclara, nos dice qué es lo que Él nos va a enseñar. Entonces, la salvación de los gentiles, versículo 11, voy a leer. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, es decir, por eso es a los gentiles, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajados, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Recordemos, hermanos, que Israel no atendió a los llamados constantes que Dios le hizo, sino que siempre se endureció, y esa es la razón por la cual ellos no creyeron en Cristo. Los judíos no creyeron en Cristo por su corazón endurecido. Entonces de ahí salen las preguntas, y por lo menos en Romanos 10, 21, que lo hemos visto, dice: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde e incontradictor. Está diciendo que Israel fue incrédulo, que Israel no creyó, aunque Dios extendió las manos a ese pueblo. Entonces algunos se preguntan, bueno, si quizás Dios había tal vez por esa razón desechado a Israel. Dios extiende las manos, Israel no está creyendo, Israel no está aceptando al Mesías. Obviamente que hoy es lo mismo, ¿no? Dios está extendiendo las manos sobre un mundo, llamándolos a que vengan al arrepentimiento, pero las personas son rebeldes. Entonces de ahí surge la pregunta, bueno, si Israel no creyó, pero los gentiles están creyendo, entonces quiere decir que Dios desechó a Israel. Pablo tiene que decir tajantemente: para nada. Dice lo que hemos venido mencionando. En Romanos 11:1, que veíamos hace 8 días, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él dice tajantemente: en ninguna manera. Ahora vuelve a retomar, así comenzó el versículo 1, pero ahora comenzamos ahora el versículo 11, vuelve a repetir: digo pues, ¿han tropezado los de Israel? Porque como dice que Israel, los incrédulos tropezaron en la piedra de tropiezo, a lo cual estaban destinados. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo tajantemente dice: en ninguna manera. Que no es que Israel haya tropezado, no. Recuerde que está hablando de Israel, y ese Israel, obviamente hemos dicho una y otra vez que es el remanente. Israel salvo, el remanente. Yo voy a tocar 2 puntos en esta hora: la salvación de Dios para los gentiles, la salvación para los gentiles, porque está inmersa en la salvación de Dios para Israel. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y yo tengo 2 puntos en esta hora. El primero es que la salvación de Dios para Israel fue por la transgresión de Israel y para provocarles a celo. Esto es interesante. ¿Por qué por qué los gentiles son salvos? Pablo claramente dice que ellos fueron salvos por la transgresión de Israel y para provocarles a celo. Obviamente, hermanos, y tienen que tenerlo claro, que hay una soberanía de Dios en la salvación. Hay una soberanía de Dios en la elección. Y hay un plan eterno de redención. La Biblia claramente nos habla de ese plan eterno. Ahora, no es como algunos, y han enseñado, y por aquí ya comenzamos a atacar un poquito al dispensacionalismo, que el punto es que Dios venía a salvar a Israel, y esa era su prioridad. Pero como Israel lo ha rechazado, entonces Dios ahora tiene un plan B, y el plan B es que viene a salvar a todos los gentiles, mientras luego ve cómo salva a Israel. Así que la iglesia es un plan B, un plan contingente de Dios, y nosotros ratificamos que no. Nos oponemos, como iglesia del pacto, nos oponemos a esa interpretación. ¿Por qué? Porque conocemos que Dios tiene un plan eterno de redención. Y si bien es cierto, como lo voy a comprobar, que Dios vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó, y que si bien es cierto que entonces Dios se va a los gentiles, no es porque tiene un plan B, sino porque así estaba decretado, hermanos. Es muy importante que tengamos eso, porque entonces venimos a unas interpretaciones equivocadas que tenemos que tener cuidado. Por eso mi primer punto es: ¿por qué los gentiles son salvos? Pablo dice: por la transgresión de Israel y para provocarles a celo, versículos 11 al 15. Entonces, el plan de Dios fue que por medio de Israel
se diera a conocer al mundo entero la salvación a todas las naciones en el Mesías o su simiente. Eso la Biblia claramente lo deja. Y acuérdense cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿qué es lo que les dice? La salvación viene de los judíos. El plan de Dios entonces, ¿cuál fue? Y hay que tenerlo claro. Todo el mundo se descarrió. No hay pueblo de Dios. Dios de todo el pueblo, Él mismo levanta una, porque Él mismo es el que lo hace. Él levanta una nación con Abraham, con los hijos de Abraham, con Jacob, que el nieto de Abraham, con los hijos de Jacob, y luego ahí levanta, Él mismo construye una nación que se llama Israel, Judá, judíos, Israel. Y Él le pone el pueblo de Dios. Este es mi pueblo. Pero el propósito de elegirlos a Él, y a través de ese pueblo iba a venir la simiente que es el Mesías, para salvar no solo a Israel, sino salvar a todas las naciones. Pero es a través de ese pueblo que Dios escogió que iba a venir el Mesías. En ese sentido Israel es especial. En ese sentido, a través de Israel es que Dios da las promesas. Pero el plan de Dios no era salvar solo a Israel, sino salvar a todo el mundo, a todas las naciones. O es decir, al remanente de todas las naciones. Entonces, teniendo eso claro, hermanos, podemos entrar a ver cómo entonces la Biblia habla de ese plan que Dios había decretado. Por lo menos vamos a mirar Gálatas 3:8 y el versículo 16. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, aquí habla del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿vio? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, le dio el evangelio a Abraham. ¿Cuál fue el evangelio que le da a Abraham? Dice acá, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Usted ve? Cuando Dios llama a Abraham, ni siquiera el pueblo se ha levantado. Ni siquiera Abraham aquí tiene un hijo. Y le dice, en tu simiente o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, no hay muchas simientes, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ve? Entonces Pablo claramente lo deja en Gálatas, que la simiente es Cristo y que la salvación que se le ofrece a Abraham a través de su simiente es para todas las naciones, no es solo para Israel. Ahora, todas las naciones ahora, como vamos a concluir, se llama el Israel de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Por eso entonces el Dios encarnado vino como judío, veamos el domingo eso, y envió a sus discípulos a los judíos inicialmente. Es decir, como ahí está la promesa de salvación para todas las naciones, pero a través de los judíos. Entonces Jesús nace siendo judío y Jesús levanta a 12 apóstoles judíos y los envía primero a los judíos. Mateo 10, 5 al 7. Esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque la salvación fue ofrecida primero al pueblo de Dios. Los gentiles no eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Pero el propósito era, a través de Israel, alcanzar a los gentiles para que lleguen a ser pueblo de Dios. No dos pueblos. Y otra vez, el problema con el dispensacionalismo es que ve a Israel como el pueblo de Dios y ve a la iglesia como la iglesia de Cristo. Y esto es impresionante, porque entonces dice que Dios tiene dos pueblos. Yo no sé si, no escuchaba a nadie, pero no sé si lo leí mal, pero pareciera dar a entender que Israel es el pueblo del Padre y la iglesia, el pueblo de Cristo, lo compró con su sangre, pero así no es, hermano. Dios tiene un solo pueblo, una sola iglesia, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, cosa que los dispensacionalistas no aceptan. Dicen que Dios tiene dos pueblos. Pero mire, Mateo 10, 5 al 7, cuando el Señor da la primera comisión a sus discípulos, les dice, Mateo 10, 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Note, les da instrucciones. Note, cuando usted va a Mateo 28, que ya como los comisiona a todas las naciones, ya no hay instrucciones de esta índole. Pero aquí inicialmente les da instrucciones y les dice, diciéndoles, por camino de gentiles no vayáis, ¿ve? Y en ciudad de samaritanos no entráis, porque los samaritanos eran una mezcla ahí de judíos con los gentiles.
Entonces, ¿cómo? Sino ir antes, o vayan primero, les está diciendo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comisionó a los 12 y los envió primeramente a Israel. Vayan por todas las ciudades de Israel y prediquen el evangelio a ellos. Y les prohíbe, no vayan a ningún gentil y no vayan a ningún samaritano. Entonces, eso es lo que la Biblia está claramente. Ahora, ellos fueron al Israel étnico, a la nación, pero como Israel no lo aceptó, entonces se fueron a los gentiles. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahora, que la salvación a los gentiles se da, y es una manera de decirlo porque así ocurrió. Obviamente nosotros entendiendo que es un plan eterno de redención, pero lo vemos que así ocurrió. Entonces van a los judíos primeramente a predicarles el evangelio, pero los judíos rechazan, entonces ellos se van a los gentiles. Y es lo que Pablo está diciendo en Romanos 11:11, que es lo que vamos a mirar ahora. Pero déjenme, yo le leo primero acá cómo ellos, hermanos, no aceptaron el evangelio, los judíos que primeramente se les predicó, y de ahí entonces tienen que ir a los gentiles. Y me refiero a Mateo 21. Mateo 21:33, vamos a leer esta parábola de la viña porque es bien interesante. Y esta es una parábola específicamente dada a los judíos. Dice Mateo 21:33. Perdón. Bueno, sí, leámoslo y después leemos el otro. Mateo 21:33. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. De antemano ese hombre es Dios. El cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Estos labradores son los judíos. El padre de familia plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, el padre de familia envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, note, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Quiénes son estos siervos? Los profetas, que Dios le enviaba una y otra vez a Israel, que son los labradores. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, más importantes tal vez, de más rango, e hicieron con ellos de la misma manera. Los apedrearon, los mataron. Dice, finalmente les envió a su hijo, ya usted sabe, al Hijo de Dios, Jesucristo, diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, es decir, Israel, y ahora vamos a ver por qué me refiero a eso, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hablando de que los judíos dieron muerte al Hijo de Dios, a Jesús. Y eso que Jesús aquí todavía no ha sido entregado, pero él está hablando en el plan, lo que va a pasar. 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, Dios, que es el Señor de la viña que le entregó a los judíos, dice, ¿qué hará aquellos labradores? Es la pregunta que les lanza. ¿Qué hará aquellos labradores de esa parábola? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Note que ellos mismos dijeron eso. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Esa es la idea. Que le paguen el fruto a su tiempo. Ahora note lo que es la interpretación. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, que es lo que Pablo ya había hablado, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, ¿ustedes no lo han leído? Que el Hijo fue rechazado porque así estaba escrito y que los edificadores desecharon la piedra principal, que es el Hijo. Eso es lo que le está diciendo. Pero miren 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahora, no va a ser quitado si no les ha sido dado. Entonces Dios les dio el reino a los judíos, pero luego dice, el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será quitado de vosotros, Israel, y va a ser dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. Ahora mire lo que Jesús dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, otro texto lo interpreta como el que creyere en él será quebrantará, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El incrédulo va a ser desmenuzado por esa piedra que ellos mismos rechazaron. Eso ya lo habíamos visto. Ahora note esto, versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, que son la nata de los judíos, entendieron que hablaba de ellos. Más claro no puede ser. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando de los judíos, de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Igual le iban a matar. Y el texto que iba a leer primero, pero bueno, Juan 1:10. Juan 1:10. Dice: en el mundo estaba, es decir, habla de la encarnación de Jesús, el verbo se hizo carne. Y el mundo por él fue hecho. Eso lo hemos visto el domingo. Ese verbo que se encarnó es el mismo Dios que hizo el mundo, pero él vino al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. No le conoció. Luego dice: a lo suyo vino. Es decir, el mundo es todo de él, las personas, todo él los creó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí los suyos se refiere específicamente a Israel, que el Señor había levantado como pueblo de Dios. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, más a todos los que le recibieron, ahí está, se abre entonces a todo el mundo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces uno puede ver, hermano, como Pablo está hablando acá, en la carta a los romanos que estábamos viendo, de cómo Israel ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Cristo, y entonces por eso, y en otros pasajes lo estamos viendo, la salvación entonces va a los gentiles. Gracias a la incredulidad de Israel, gracias al rechazo de Israel, entonces ahora los gentiles tienen una puerta abierta para ellos poder ser salvos. Mire, otros textos lo corroboran. Hechos 13:44. Ahora yo estoy leyendo estos pasajes para luego entrar a ver el texto que leímos y ver cómo todas esas semejanzas que hay allí tienen que ver con esto. Hechos 13:44. Esto sucedió en Antioquía de Pisidia. Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, esta es una nación gentil, ¿no? Antioquía de Pisidia. Dice: entonces se reunieron todos para oír, pero ahí habían judíos. Pero viendo los judíos, los que estaban ahí, la muchedumbre se llenaron de celos. ¿Cuál es mi primer punto, hermanos? Que la misma Biblia lo dice. ¿Por qué los gentiles son salvos? Por la incredulidad de Israel y por los celos que Dios le produce a Israel. Y aquí hay una parte de los celos para que lo tengamos en cuenta cuando leamos otra vez el texto. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, que esto era lo que él quería provocar. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, note, lo mismo que venimos diciendo, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a ustedes judíos. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esa fue la orden de Jesús, vaya primero a los judíos, por ahora a los gentiles no, pero ya aquí ya Cristo murió, ascendió, entonces, ahora sí, otra vez, vaya primero a los judíos, pero si no, van a los gentiles. Por eso dice Pablo, como ustedes no quieren recibir el mensaje, nos vamos a los gentiles. 47, porque así nos ha mandado el Señor, ¿vio? Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo está diciendo, así me dijo el Señor, te he puesto en el ministerio de Pablo para que sea luz a los gentiles. 48, los gentiles oyendo esto, obviamente se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y note, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Entonces es predicado a los gentiles y los gentiles creyeron porque Dios ya lo tenía de esa manera dispuesto. Ahora vamos a mirar Hechos 28, pero déjenme, yo le leo todo porque yo quería tomar los últimos versículos, pero veo que es mejor leer todo el pasaje. Hechos 28, 20, cómo termina la carta, el libro de Hechos. Así termina el libro de Hechos 28, 20. Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Es decir, él se reúne allá en Roma, él está en la cárcel y él reúne a los judíos que estaban allí. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros, los judíos, ¿no?, ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, note, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Cuál es la secta? Los cristianos. En Roma había unos judíos que sabían de la secta, no, entre comillas, de los cristianos, y hemos oído de ella. Y Pablo, usted como está más enterado, quisiéramos oír de ella. Entonces Pablo dice, verso 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, note, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Es decir, Pablo comenzó a enseñarle la palabra, hermanos, dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, Pablo les abre todo el Antiguo Testamento y comienza a hablarles acerca del Mesías, del Cristo. Y él dedicó mañana y tarde, como dice ahí. Versículo 24: y algunos asentían. Ahí sí, yo no sé, no dice que creyeron, solo que asentían como, pues, parece que sí, a lo que se decía, pero otros no creían, de los judíos. Ahora nota el 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y Dios te lo está aplicando a ellos: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Les aplicó Isaías 6. Luego dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos la oirán. Ustedes la rechazaron, entonces esta salvación se va a los gentiles, y ellos la van a oír. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire, hermanos, que la Escritura nos habla claramente de este pasaje. Ahora, ¿qué es lo que dice el pasaje? Porque fue por la transgresión de Israel para provocarles a celo. Mire los primeros versículos. Dice: digo pues, estamos en Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y Pablo dice: en ninguna manera. Pero por su transgresión, la transgresión de Israel, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Sí vio? Todo lo que leímos, eso es. Como ellos no creyeron, fueron transgresores de la ley y no creyeron, entonces ahora vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y entonces dice: y si su transgresión, la transgresión de los judíos, es la riqueza del mundo o del mundo gentil, y su defección, es decir, ellos fueron defectuosos en cuanto a creer, la riqueza de los gentiles,
Porque eso es lo que está viendo, es decir, ahora los gentiles están creyendo. Ustedes rechazaron, pero aquí están aceptando. Ustedes no creyeron, pero aquí están creyendo. Entonces ahora la pregunta que hace Pablo es la siguiente. Si esto fue así, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuál plena restauración? La de los judíos. Ahora, note, esta palabra plena restauración, algunos la toman como que al final de los tiempos, todo Israel será restaurado plenamente. Pero otros, y es la parte que nosotros creemos, aquí dice, cuanto más su plena restauración se refiere a la plena salvación de los creyentes judíos, es decir, del remanente. Porque eso es lo que ha venido hablando todo el tiempo del Israel espiritual, que es el remanente del Israel étnico, es lo que hemos venido hablando, y por eso aquí se traduce más de esa manera. Si alguien lo ve como una plena restauración de todo Israel, entonces tiene un problema con la misma escritura, porque ya entra la parte dispensacional. Luego dice el verso 13, porque a vosotros hablo gentiles, que ya lo habíamos leído, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo es el apóstol a los gentiles, honra su ministerio, y entonces esto se da porque, recuerde, Israel ha rechazado el evangelio. Y luego dice, por si en alguna manera, o sea, Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles, y de esa manera, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Pablo se evocó a los gentiles a predicar? Bueno, Dios lo envió obviamente, pero él está diciendo, además de salvarlos a ellos, el propósito es que los judíos comiencen a ver y comiencen a tener celo, y con ese celo de pronto busquen a Dios. Y eso, por eso es mi primer punto. La salvación de los gentiles tiene un propósito, y el propósito inicial es que fue por la transgresión de Israel y para provocarles a celos. Pero ahora viene mi segundo punto, y es que fue para que fueran temerosos y no orgullosos como Israel. La salvación que el Señor le da a los gentiles es para que ellos fueran temerosos de Dios y no fueran orgullosos como Israel. Israel tuvo un problema. El problema que tenía Israel, ¿cuál era? Que ellos llegaron a decir, somos la niña de los ojos de Dios, somos el pueblo especial, y comenzaron a menospreciar a los gentiles, a los que no eran israelitas. Y ojo, mis amados hermanos, porque ahora Pablo se dirige a los gentiles y les va a decir que ellos han adquirido la salvación gracias a que Israel rechazó, pero ahora el evangelio se le ha predicado a los gentiles. Y en Roma, obviamente la iglesia que se está levantando en Roma es una iglesia gentil en su mayoría. Hay judíos, pero en su mayoría son gentiles. Entonces les dicen, bueno, pero cuidado, parece ser que dentro de la misma iglesia habían algunos orgullosos. Más o menos era esto. Israel, incrédulo, rechazaron al Mesías. Nosotros hemos creído en el Mesías, ahora somos el pueblo de Dios. Esto no le suena, hermanos, a lo que está pasando con muchos reformados hoy día, reformadores hoy día, o iglesias reformadas, que están diciendo, oh, nosotros ahora conocemos la verdad, y pobretones arminianos no la conocen. Ojo con eso, porque es muy parecido, hermanos, a lo que ahora Pablo va a tener que decir, que esa es la segunda razón por la cual ellos, los gentiles, son salvos. Los salva para que teman a Dios, pero muy distinto al orgulloso Israel. Por eso, versículos 16 al 24, voy a leerlo porque aquí hay muchas cosas en estos versículos. Dice así, versículo 16, Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora vamos a ir mirando primicias, masa restante. En todo esto comienza a hablar Pablo y comienza a traer una especie de metáfora para que veamos que hay, cómo llama a los judíos y cómo llama a los gentiles ahora que son salvos o que no son salvos. Si las primicias son santas, y aquí por primicias entendemos los salvos de Israel, los primeros salvos, primicia es primero, los primeros salvos de Israel, en este caso que recibieron el evangelio, podemos decir el remanente, esas primicias son santas, también lo es la masa restante.
Ahora, ¿cuál es la masa restante? Las primicias es lo primero. Y lo que resta, pues es lo que falta. Entonces aquí está hablando del remanente de Israel. Hay unos que están en Roma, que ya son salvos, son primicias. Pero hay que seguir predicándole el evangelio a los gentiles porque hay una masa que falta, que es restante. Dentro de 8 de aquí lo veremos para que se complete todos los salvos gentiles. Pero entonces dice que si estos ya son aquí santos, pues ellos también, aunque no han creído todavía. Ahora dice, y si la raíz es santa, ahora habla de la raíz. También lo son las ramas. Ahora, esa raíz aquí se refiere al pueblo de Dios, hermano. La raíz como pueblo, ya habíamos dicho por donde viene la salvación, porque si la raíz entonces aquí es santa, también lo son las ramas. Ahora vamos a comenzar a ver las ramas, que serían las personas que están allí en ese olivo, como lo vamos a ver ahora. Pero dice que son santas, también lo son las ramas. Luego dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunos de las ramas fueron desgajadas, lo que se llama pueblo de Dios, fueron desgajadas por incredulidad, como lo vamos a ver ahora, se refiere a los que no creyeron de Israel. Pero luego entran los gentiles, y tú siendo olivo silvestre, ojo que le está hablando a la iglesia en Roma, y la mayoría son gentiles, pero le dice, tú siendo olivo silvestre. Así que comenzamos a ver dos olivos ahí, hermano, un olivo verdadero, el olivo real, y hay un olivo silvestre. Ese olivo silvestre, obviamente aquí lo vemos como una metáfora, pero está hablando de los gentiles. Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, esas ramas se cayeron, fueron desgajadas por incredulidad, pero ahora Dios cogió y de ese olivo silvestre cogió algunas ramas. Los olivos silvestres son los gentiles, cogió algunas ramas y las injertó en ese olivo. Esa es la idea. Es decir, aquí lo único que usted puede ver son gentiles que están creyendo. Y ahora están siendo parte, al ser injertadas en el olivo, están siendo parte del pueblo de Dios. Más o menos es la idea. Yo sé que esto que ustedes dicen es complicado, hermanos, pero ahora lo estoy llevando así, a ver si lo puedo ir explicando. Y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, es decir, en lugar de estas ramas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermano, ¿de dónde vino la salvación? De Israel. El Mesías, ¿de dónde vino? De Israel. Cuando los creyentes creen, están siendo injertados en el pueblo de Dios, que es en este caso el Israel espiritual. Esa es la idea. Entonces está siendo injertado allí, en ese olivo. Ahora, si esto es así, y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, esta es la amonestación: no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? Las que fueron desgajadas. Es decir, en otras palabras, gentiles, ustedes ahora están creyendo, no te jactes contra los judíos que no están creyendo. Oh, hermano, yo leía eso y decía, Señor, igual para nosotros hoy, tú y yo hemos creído, no nos jactemos de aquellos que no han creído. No podemos, y esa es la amonestación que le hace. Bueno, entonces no te jactes contra las ramas, es decir, contra los incrédulos, contra los desobedientes gentiles. Note, y si te jactas, y por alguna razón te vas a jactar, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Yo creo que esto es duro. Y esta es la razón por la cual muchos dispensacionalistas dicen que aquí está hablando de que el olivo verdadero es Israel, la nación de Israel. Y si uno lo mira así, pareciera que sí, pero eso es lo que está diciendo. Precisamente por el contexto que venimos trayendo del remanente que ha sido salvo. Pero aquí dice, si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Claro, porque hermano, la salvación viene de Israel. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahora voy a leer el pasaje donde nos lleva, hermanos, a un punto que tenemos que tener. Es decir, hermano, el pueblo de Dios era Israel. Ha sido Israel. Los demás no. Y así estaba escrito. Ahora, ¿cuál es el punto ahora? Que nosotros sabemos que el pueblo de Dios es Israel, pero el Israel espiritual. Es decir, los creyentes tanto de Israel como de los gentiles ahora forman el Israel espiritual, y ese es el pueblo de Dios. Y los demás, hermanos, están graves. Y eso es lo que Pablo va
va a mostrar ahora llego a Efesios 2. Déjeme seguir leyendo aquí. No te jactes de las ramas, si te jactas sabes que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, las ramas van a decir, claro, ellas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora, él dice Pablo, bien, pero entonces, ¿cómo fue eso? Por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas para que tú entraras? Por la incredulidad. Ellos fueron incrédulos. Entonces dice, está bien. Por la incredulidad, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Ojo, hermano, agárrese. ¿Qué ha venido hablando Pablo de la carta a los romanos? Que tanto judíos como gentiles son justificados por la sola fe. ¿Por qué los judíos, que el pueblo de Dios, no creyeron, rechazaron a Jesús? Entonces ellos son desgajados. ¿Por qué fueron desgajados? Por incredulidad. Ahora, los gentiles, ¿por qué fueron injertados? Por la fe. Aquí no es porque era pueblo de Dios étnico, o tal vez porque, como dicen, no, como ellos lo rechazaron, ay, ahora el Señor se fue a los gentiles pues, para tener algo. No, Señor, es por la fe. Es más, y es esto, los judíos que creyeron están ahí. Los judíos que no creyeron fueron desgajados. Los gentiles que creyeron fueron injertados. Los que no creyeron, allá están, en el olivo. Eso es lo que le está hablando. Verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque tú y yo ya sabemos que la fe, si tenemos fe es porque Dios nos la dio. Entonces Pablo le dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Verso 21. Porque si Dios nos perdonó, y aquí comenzamos a entrar en otro punto. Porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales del olivo, es decir, a los judíos, si Dios no perdonó a las ramas naturales gentiles, a ti tampoco te perdonará. Ahora, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y aquí nos habla de dos cosas. Bondad de Dios, ese es el amor de Dios, que es lo que la mayoría de los pastores hoy predican. Mira el amor de Dios, mira la bondad de Dios, pero también, mira ¿qué? La severidad. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque no creyeron. ¿Y quiénes son estos? Los judíos que no creyeron. Pero la bondad para contigo, o sea, gentiles. ¿Contigo por qué? Porque creyeron. Entonces, hermano, este es un punto que tenemos que entender. Dios es severo y la ira viene sobre los incrédulos. No importa si son israelitas o son gentiles. Pero Dios tiene un amor y una misericordia por los que han creído, sean judíos o sean gentiles. Esto no cambia para nada. Y eso es lo que le está diciendo, la bondad y la severidad. Versículo 23. Y aún ellos, está hablando de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar. Yo sé que esa palabra es dura y ahí ha creado mucha polémica, pero aquí está diciendo, y aún ellos, es decir, los judíos inconversos, si no permanecieran en incredulidad, es decir, creyeren, si ellos llegasen a creer, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahora, hermano, por favor, si usted se va a meter a mirar esta, es una metáfora, pero si usted se va a poner a mirarla en la manera literal, vamos a entrar en problemas. Esto hay que mirarlo espiritualmente, porque quien puede hacer eso es Dios. Ya una rama que se cortó, ya usted se seca, ya usted no la puede meter, aunque algunos dicen que sí, bueno, pero no se puede. Porque si está cortado, quiere decir de que ya está fuera. Y entonces tendríamos que decir que una persona se puede perder, pero luego puede recuperar la salvación, y eso es un problema con la misma teología que tenemos. Entonces aquí tenemos que mirarlo de otra manera, y obviamente, pues después, porque ya el tiempo, y es bien difícil, y después porque es difícil. Pero bueno, ¿cuál es la idea aquí? Y aun si ellos no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar. Pero mira el 24, porque si tú fuiste cortado
del que por naturaleza es olivo silvestre. Está hablando del gentil. Tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Y este es el punto. Y contra naturaleza. Ah, ¿vio? ¿Vio que no se puede interpretar de una manera natural? Contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Ahora habla del buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Es decir, si creyere. Obviamente esto va a continuar la próxima. Pero quería mostrarle los dos olivos acá y la gran pregunta: ¿y quién es el buen olivo? Entonces muchos dicen, no, el olivo es Israel y hay ni lo que sea. Otros dicen, no. El olivo son el remanente, los que han creído. Pero antes de dar esta respuesta, permítame seguir aquí, hermanos. Los creyentes gentiles no se deben jactar ahora porque antes no pertenecían al pueblo de Dios, y el pasaje que nos aclara esto es Efesios 2:11. Con Efesios 2:11 que vamos a leer, vamos a aclarar muchas cosas que ya leímos ahí, que obviamente habría que hacer un estudio exegético mucho más amplio. Pero en Efesios 2:11 tenemos la claridad, hermanos. Mire: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, otra vez, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora dice, en aquel tiempo, es decir, gentiles, estabais, note, ¿cómo eran los gentiles? Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, es decir, no eran nada. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, así son los gentiles, comparado pues con Israel. Pero ahora, oh gentiles, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero no del 14, porque Él es nuestra paz. Y aquí donde está, hermanos, que hay que entender este pasaje, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿No lo podemos ver más claro? De ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, el Señor hizo uno. Había dos pueblos: pueblo de Dios, Israel, pueblo gentil. Pero ahora el Señor los cogió, hizo uno solo. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Porque el pueblo de Dios lo rechazó. No, porque así estaba decretado por Dios. Porque muchos dicen, no, es que el pueblo, como Israel lo rechazó, por eso entraban los gentiles. No, aunque Pablo lo dice de esa manera, y lo estamos viendo de esa manera, que es real en la Escritura, y así lo está planeando, y tenemos que mirarlo así, lo vamos leyendo así, que es una razón los gentiles para que crean, para que vean que realmente Israel es muy importante y la salvación viene de Israel, pero en el plan eterno que tú y yo entendemos, no, sabemos que ya estaba planeado por Dios. Sigo leyendo. Verso 15, bueno 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresaba en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Otra vez, para crear de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Uno? ¿Cuántas novias tiene? Me acuerdo cuando yo mandé esa imagen de dispensacionalismo con dos novias y la imagen pactual con una sola. La iglesia, ¿qué problema? A mí se me viene el encima. Pero es que ahí dice, de los dos, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos. Pero los cogió a ambos. 18. Porque por medio de Él, otra vez, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermano, no es que Israel... Es que muchos dispensacionalistas así dicen. Los gentiles son salvos por gracia. Israel son salvos por ser Israel. No. Ellos son salvos también por gracia y tienen que creer como nosotros. Entonces dice aquí,
porque por medio de él, 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿Qué pasó acá? Sí, es que aquí se fue. No, ¿por qué entró esto aquí? Y miembros de la familia de Dios. Ok. Miembros, somos un solo cuerpo, dice acá. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y otra vez, hay un fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere a los dos pactos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahora lo llama edificio, un solo edificio, un solo cuerpo, ahora un solo edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, ahora lo llama templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, el verdadero olivo no es otro que Jesucristo mismo, el Israel de Dios. Ese es, hermano, cuando uno mira y tiene una enseñanza clara del antiguo pacto, uno lo puede entender de esa manera. Versículo 24, Romanos 11, 24, porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, ahora te piense, ¿solo los gentiles son olivos silvestres? ¿Acaso en Adán no pecamos todos igual que los judíos? ¿Acaso esa masa putrefacta solamente era de los gentiles o acaso también eran los judíos? Todos, hermano. La gente se confunde. Por eso cuando uno entiende estas doctrinas preciosas de la depravación total del hombre, ahí uno no tiene que pensar, judíos de una manera y gentiles de otra. No, Señor, todos. Por eso Romanos comienza uno diciendo, todos quedamos bajo la maldición. Entonces, versículo 24, porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales están injertadas en su propio olivo? El buen olivo inicialmente fue Israel, y llegó a ser Israel remanente, pero sombras. Recuerden, el antiguo pacto, sombras. Todo lo que antiguo pacto era sombra, llegó a ser una realidad en Cristo. Así que si ese olivo era Israel, era una sombra del verdadero olivo, Israel era una sombra del verdadero Israel, como lo vamos a ver ahora. Yo tengo acá, ¿quién era el tabernáculo en el antiguo pacto? El tabernáculo en el antiguo pacto, en el nuevo pacto es Cristo. El templo del antiguo pacto, en el nuevo pacto es Cristo. El edificio que lo habíamos visto en el antiguo pacto, en el nuevo pacto es Cristo. El cordero pascual del antiguo pacto, en el nuevo pacto es Cristo. Los sacrificios del antiguo pacto, en el nuevo pacto es Cristo. Así que el Israel del antiguo pacto ahora es Cristo. Todo apunta a Cristo. Miremos Mateo 2, primero Oseas 1:1. Yo lo leo. Oseas 1:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ya terminé el año, este es mi último mensaje de este año, 3 minuticos más. Oseas 1:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es mi hijo ahí? Israel, que estaba en Egipto y él lo llamó. Ahora Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño, está hablando de Jesús, y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. José con María y el niño se fueron a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, note, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermano, ¿cómo se le aplica este pasaje que fue allá en Oseas a Israel, ahora se le aplica a Cristo? Porque Gálatas 6, 15 al 16 también dice lo siguiente, porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale nada, es decir, ¿qué importa Israel si circuncida o no? Ni la incircuncisión, ¿qué importa si los gentiles no se circuncidan? No, no vale, sino una nueva creación, que es lo que vamos a hablar. Y todos los que anden conforme a esta regla, la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Lo vemos aquí. En términos general, el Israel de Dios son los creyentes en Cristo Jesús, digámoslo así, el cuerpo de Cristo. Digámoslo así, las piedras vivas. ¿Usted no ha visto que en la Escritura a nosotros se nos llama piedras vivas? Se nos llama miembros del cuerpo, pero los miembros del cuerpo sin cabeza, Cristo es la cabeza, el edificio, hermanos, con piedras vivas y la piedra angular, no sirve. Como el templo, hermanos, sin la presencia de Dios allí no sirve. La familia, hermanos, sin el Padre no sirve. Quiere decir, hermanos, que el Israel acá, espiritual, si bien es cierto que es la iglesia de Cristo, pero específicamente es nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, y hay un solo cuerpo. Es lo mismo, nosotros somos la novia y Él es nuestro esposo, y cuando la novia y el esposo se unen son una sola carne. Así que el pueblo de Dios somos nosotros, con Cristo a la cabeza. Y entonces la salvación a los gentiles es porque Israel de alguna manera rechazó ese plan, pero como lo vamos a ver luego, ellos van a ser de alguna manera también incluidos. Yo soy de los que creen, no todos, sino el remanente, los que Dios ya determinó que iba a salvar, aunque puede ser que al final de los tiempos haya de pronto, digámoslo de esa manera, una especie de avivamiento donde muchos judíos se van a convertir, pero no todos. Otra vez una masa pequeña. Pero de esta manera es que podemos ver cómo se dio la salvación a los gentiles. Pues corrimos un poquito porque pues ya quiero terminar el capítulo 11. Vamos a orar, hermanos, esta noche.